Y vamos a correr a la diapositiva en la que nos hemos quedado en la anterior clase. Que ya hemos visto cómo estaba conformado el sistema tegumentario, cuáles eran los anexos, hemos visto las funciones de la piel, habíamos especificado la epidermis, dermis, las eroginaciones que hemos podido observar en relación a las crestas epidérmicas y las papilas dérmicas, que es importante para poder distinguir los tipos de tejido conectivo que tenemos en la dermis. Habíamos visto capa por capa, desde la profundidad hasta la superficie, cómo estaban conformadas estas células y hasta qué estrato estas tenían, así se visualizaba el núcleo, ¿verdad? Después hemos visto una diferencia entre lo que es la piel delgada y la piel gruesa. Y habíamos quedado acá, ¿no? En relación a las células que van a estar presentes en cada uno de estos estratos, más que todo en el estrato basal y en el estrato espinoso. Vamos a ver que vamos a encontrar este tipo de células también compartiendo un espacio con las células de la epidermis, ¿no? Entonces, miren, habíamos indicado que vamos a encontrar 4 tipos de poblaciones celulares. Vamos a ver en primera instancia los queratinocitos, que son células bastante importantes. Vamos a ver a los melanocitos, que habíamos mencionado que estas células están relacionadas con el color de la piel. Vamos a ver a las células de Langerhans, que son realmente el componente inmunológico dentro de lo que viene a ser la epidermis. Y por último, a las células de Merkel, que juegan un papel muy importante en relación a lo que es los estímulos sensitivos que van a ser transmitidos al sistema nervioso central a través de nervios. Vamos a empezar con lo que vienen a ser los queratinocitos, ¿sí? Entonces, miren, los queratinocitos, se está viendo la diapositiva de los queratinocitos, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Los queratinocitos van a ser células que se van a descamar de la superficie de la piel. ¿Sí? Entonces vamos a ver que estas células, si bien nacen en capas más profundas de la epidermis, estas van a ir ascendiendo a los sustratos más superficiales y van a ser los que al final van a ir esfacelándose, van a ir desprendiéndose del tejido epitelial. La actividad mitótica en las capas basales es donde se va a generar este tipo de células. ¿Okay? Entonces, miren, como habíamos mencionado en la anterior clase, habíamos indicado que todos los estratos que conforman la epidermis van a nacer a través del estrato basal o germinativo, porque estas células son las que generan o mantienen su capacidad mitótica o de división celular. Y miren que gracias a eso, estos queratinocitos empiezan también a desarrollarse en estos estratos. ¿Ok? Comienzan a acumular filamentos de queratina en su citoplasma. Entonces, miren, una vez que se han formado estas células del estrato basal o germinativo, estos empiezan a almacenar gránulos de queratoianina para que posteriormente se vayan transformando en queratina y le den esta capacidad de protección a la piel cuando estas asciendan a la capa más superficial de la piel. Estas son las que van a morir y se van a resecar en un proceso que requiere 20 a 30 días. Entonces, con eso nos están diciendo que de 20 a 30 días nosotros vamos cambiando el último estrato, ¿no? El estrato córneo descamativo a nivel de la epidermis. Las células de Langerhans. Las células de Langerhans son células presentadoras de antígeno y están ubicadas entre las células del estrato espinoso. No se olviden dónde van a ir a ubicarse estas células. Puede ser pregunta de examen. ¿Okay? Entonces, miren, las células de Langerhans son células presentadoras de antígeno ubicadas en el estrato espinoso. Entonces, ahí vamos a ver un pequeño esquemita. Y miren, ahí tenemos nosotros el estrato espinoso y habíamos indicado en la anterior clase que este estrato es el más espeso, diríamos, es el que más componente celular va a tener. Como pueden observar acá con una atención especial, estamos observando de color rojo a las células de Langerhans, ¿no? Entonces miren cómo en el estrato espinoso estas células se van a ubicar. Estas van a ser células que procesan precursores de la médula ósea y son parte del sistema fagocítico mononuclear. Entonces, por eso decíamos que las células de Langerhans son aquellas células que van a cumplir la función del sistema inmunológico en relación a la
epidermis. Se reemplazan de manera continua por las células precursoras que salen de torrente sanguíneo para ingresar a la epidermis. Entonces, miren, estas células ya no han nacido del estrato basal o del estrato germinativo como lo han hecho los queratinocitos. Entonces, estas células han nacido a través de la médula ósea, han migrado por el torrente sanguíneo y una vez que han llegado al tejido conectivo, en este caso, han ingresado a lo que viene a ser el estrato espinoso y se han diferenciado en las células de Langerhans. ¿Ok? Entonces, esta es otra particularidad que es importante que la tomen en cuenta en relación a las células de Langerhans. ¿Ok? No son células que nacen en el estrato basal o germinativo como hemos visto con anterioridad. Puede ser pregunta texto. Las células de Merkel eran otro tipo de componente celular y vamos a ver que estas células de Merkel están dispersas entre el estrato basal. Otras células que se ubican a este nivel, no igual que los queratinocitos, son mecanorreceptores. Entonces, cumplen una función bastante importante en transmitir algunos estímulos sensitivos que se pueden percibir a nivel de la piel y estos son llevados por neuronas, ¿no?, hacia el sistema nervioso central. Son más abundantes en las yemas de los dedos, evidentemente, ¿no? Al ser mecanorreceptores, gracias a este componente celular, nosotros vamos a poder palpar superficies y vamos a poder especificar si es una superficie lisa. Vamos a poder ver si es una superficie lisa, si es una superficie áspera, ¿sí? Vamos a poder percibir estímulos en relación a ese componente, si es duro, es blando, etc. Los receptores, ¿ok? Entonces, estas células de Merkel, que van a estar mucho más presentes a nivel de las yemas de los dedos, van a poseer o se van a integrar. Van a ir a unirse a nervios sensoriales mielínicas que se aproximan a las células de Merkel. Entonces vamos a ver aquí un esquema también, donde podemos evidenciar a estas células de Merkel. Vamos a poder evidenciar a las células de Merkel que se ubican, como ven en este gráfico, en el estrato basal germinativo, en la capa mucho más inferior que está contigua a la lámina o membrana basal. Entonces vemos que a ese nivel vamos a ver entonces que ese nivel se ubican estas células de Merkel y, como decíamos, se van a ir a unir a terminaciones nerviosas y estas son las que van a transmitir esos estímulos mecánicos al sistema nervioso central. Poseen actividad relacionada con el sistema neuroendocrino difuso. Y por último vamos a ver a los melanocitos. ¿Sí? Estos melanocitos que se van a ubicar entre las células del estrato basal, también miren, están ubicadas a nivel del estrato basal germinativo, al igual que los queratinocitos y estas células de Merkel. Los melanocitos son células redondeadas así cilíndricas, ¿no? Forman una barrera protectora entre el núcleo y los rayos UV. Entonces, estas células son bastante importantes porque van a cumplir un papel importante en la protección de la epidermis para que no penetre o genere algún tipo de lesión en este tipo de células que están en el estrato basal germinativo para desarrollar un cáncer, ¿no? Entonces, la exposición excesiva a los rayos UV puede generar una alteración en este componente celular que habíamos dicho que mantiene su capacidad mitótica, y al ir ingresando esto a
al citoplasma de la célula y mucho más al núcleo, pueden generar una diferenciación celular que altere la estructura como tal de estas y se pueden transformar en células malignas. Vamos a ver más adelante los melanomas que están muy relacionados con ese componente. ¿Okay? Después ya tenemos la dermis, ¿sí? Ya habíamos hablado en relación a lo que viene a ser la dermis y habíamos indicado que la dermis está ubicada a nivel de, o inmediatamente por debajo de la epidermis, ¿sí? Habíamos hablado que esta se va a conformar por dos componentes. Previamente, es importante recordar por la biología que deriva del mesodermo, ¿no? Está compuesta por tejido conectivo denso y regular en lo que viene a ser la dermis reticular, que va a estar conformada también por colágeno. ¿Sigo? Vamos a ver que el grosor de esta va a variar entre 0.6 milímetros a 3 milímetros. Se divide en dos capas, una capa papilar o superficial y en una capa reticular o profunda. Aquí estamos viendo una esquemita, ¿no? Donde nos está mostrando lo que viene a ser la dermis y solo para diferenciar la dermis papilar, que es esta, de la dermis reticular, que está un poco más profunda, es que nos muestra este esquemita. Pero cuando nosotros vayamos a observar placas histológicas, vamos a ver este componente, ¿no? Entonces miren, la capa papilar o la dermis papilar va a estar estructurando y va a estar conformándose por tejido conectivo laxo y va a ser esta pequeña porción que nosotros estamos observando por debajo del tejido de la epidermis, ¿no? Entonces esta capa o dermis papilar va a estar conformada por tejido conectivo laxo, que como pueden observar va a tener más componente celular, menos componente fibrilar y más componente en sustancia fundamental amorfa. Entonces, dentro de esta capa papilar es donde se van a interdigitar la dermis con la epidermis, ¿no? Y hemos indicado que vienen a ser las papilas dérmicas. El tejido conectivo laxo y las fibras de colágeno tipo 2 y las fibras elásticas también van a jugar un papel importante porque tenemos que recordar que la piel posee cierta elasticidad, por eso es que vamos a encontrar también fibras elásticas en este componente. Vamos a ver la presencia siempre de fibroblastos, porque recuerdan que los fibroblastos son los que generan la matriz extracelular y la matriz extracelular está conformada por componente fibrilar y por sustancia fundamental amorfa. Vamos a ver también ese nivel macrófagos, que eran algún componente celular, ¿no? Que venía por el torrente sanguíneo y se ubicaba en el tejido conectivo. Vamos a ver también células plasmáticas y células sebadas. Vamos a identificar también a este nivel los corpúsculos de Meissner, que están relacionados con el tacto. También vienen a ser mecanorreceptores. Y vamos a observar también a este nivel los bulbos terminales de Krauss, que están relacionadas con el frío. Entonces miren que estos componentes, sumados a las células de Merkel, ¿no? Van a ser las que van a transmitir ya no solo esos estímulos mecanorreceptores que habíamos mencionado en un principio, sino que van a coactivar también en transmitir lo que viene a ser el frío, ¿sí? Vamos a ver más adelante qué otro tipo de fibras son las que transmiten lo que viene a ser el calor. Aquí en la parte inferior ya estamos observando, miren, el tejido conectivo denso y regular, ¿sí? Que viene a ser parte de lo que viene a ser el tejido conectivo, o bueno, la dermis reticular, y vamos a ver que hay más componente fibrilar, más componente en relación a fibras de colágeno, ¿no? Entonces es lo que nos va un poquito a ayudar a diferenciar lo que viene a ser la dermis papilar de la dermis reticular. Aquí estamos observando igual, ¿no? Podemos ver las crestas epidérmicas, podemos ver las papilas dérmicas, cómo se
ubica en primera instancia lo que viene a ser el tejido conectivo laxo, y en esta imagen superior derecha estamos observando una terminación nerviosa encapsulada, ¿no? Que viene a corresponder a lo que vienen a ser los corpúsculos de Meissner, ¿no? Entonces, alguna vez en alguna placa, cuando ustedes vayan recorriendo en el laboratorio y estén observando piel, van a poder identificar estas terminaciones nerviosas, ¿no? Y aquí un pequeño esquemita que nos está verificando que en la dermis, más que todo en la dermis articular, vamos a ir evidenciando los anexos de la piel, sean estas glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas o folículos pilosos. Ya en la dermis articular vamos a indicar lo que habíamos visto, que se compone el tejido conectivo denso y celular, va a tener fibras de colágeno tipo 1. Miren que hay una diferencia en relación al componente fibrilar en relación a lo que había en el tejido conectivo laxo que conformaba la dermis papilar. Va a contener todavía fibras elásticas gruesas y proteóglicas, que viene a ser la sustancia fundamental amor, ¿no? Vamos a ver también la presencia de fibroblastos, células cebadas, linfocitos y macrófagos. Ambas capas van a tener el componente celular que tenía el tejido conectivo propiamente dicho del adulto, ¿no es cierto? En cuanto a componente celular, células fijas o propias del tejido conectivo y células transitorias del tejido conectivo. Vamos a ver la presencia también de folículos pilosos, que es otro anexo, otro componente que vamos a encontrar dentro de la dermis. Entonces vamos a ver que a este nivel también vamos a encontrar los corpúsculos de Fassini, que van a estar relacionados con la presión y con la vibración. Los corpúsculos de Zucchini, bastante importantes también porque son los que van a ayudar a complementar, y miren, están relacionados con la detección del estiramiento de la piel y los cambios de temperatura relacionados con el calor. Entonces, los corpúsculos de Zucchini al final van a complementar dentro de lo que viene a ser la dermis esos estímulos sensitivos que se perciben a nivel distal en la parte superficial de nuestra piel para ser transmitidos después al sistema nervioso central. ¿Okay? Y lo hacen a través de los corpúsculos de Zucchini para llevar el estímulo de la calor o la sensación de la calor. Bien, esta imagen está en nuestro texto de la cátedra de histología y es un folículo piloso. Entonces, para empezar, tenemos que diferenciar tres componentes. Una parte superficial, ¿sí?, que va a estar conformada por un componente que es lo que va a salir ya hacia lo que viene a ser la piel, ¿sí? Vamos a ver ya en la parte media a la médula, que es lo que vamos a poder en algún momento evidenciar dentro de lo que viene a ser un corte longitudinal en las placas histológicas, y mucho más abajo ya a nivel de la raíz vamos a ver el bulbo, ¿no?, del folículo piloso. Esto es lo que más se va a poder lograr visualizar cuando veamos nosotros un corte longitudinal a nivel del folículo piloso, ¿no? Entonces no se olviden que el folículo piloso no es nada más que la invaginación de un tejido epitelial que ha ingresado al tejido conectivo y se ha diferenciado en un folículo piloso, pero así es más o menos ya en un corte histológico como vamos a poder evidenciar nosotros bajo la microscopía, ¿sí? Entonces miren, a este costado estamos pudiendo evidenciar el músculo erector del pelo. Entonces cuando existe un estímulo del frío, más que todo, ustedes saben que los pelitos se ponen eréctiles, ¿no?, se ponen de punta, y es gracias a la unión que se tiene con el músculo erector del pelo. Posteriormente, en la parte más profunda, vamos a poder evidenciar el tejido conectivo que viene a ser la papila, ¿no?, dentro de lo que viene a ser la raíz del folículo piloso. Vamos a tener parte de la corteza, que va a estar a ambos lados de la región más basal del folículo piloso. Vamos a tener la vaina radicular interna y inmediatamente por fuera vamos a tener la vaina radicular externa. Y en la parte superficial, yéndonos hacia la parte media, digamos, del folículo piloso, vamos a evidenciar más componente que ya se denomina la vena. Entonces, miren, básicamente estos componentes son los que se van a ir a evidenciar cuando vayamos a ver nosotros una placa histológica de un folículo piloso. Y miren, se va a ver más o menos de esa forma.
Sí, van a ver ustedes una imagen ovalada con varias capas dentro de su interior, ¿sí? Donde vamos a ir viendo desde la parte más central a lo que viene a ser la médula, después vamos a tener a la corteza, después vamos a tener a la vaina auricular interna, a la vaina auricular externa, a la capa de Henle, a la capa de Hullets, ¿no? Y la membrana vitrea, que es la parte más externa del folículo piloso. Entonces, estos componentes pueden ser una pregunta de examen en relación a que les pidan que puedan esquematizar un folículo piloso en el examen. Entonces, de las tres imágenes que hemos mostrado en relación al folículo piloso, cualquiera de las tres son válidas. Vamos a ir bien. Vamos a ir viendo ya lo que son las glándulas, y dentro de estas vamos a ir evidenciando las glándulas sudoríparas, ¿no? Las glándulas sudoríparas vienen a ser ese componente que va a permitir de alguna manera ayudar a controlar la temperatura. En la mayor parte del cuerpo van a ayudar en la termorregulación, como íbamos indicando, y se desarrollan como invaginaciones del epitelio, ¿no?, hacia el tejido conectivo. Funcionan después del nacimiento y vienen a ser, dentro de la clasificación de las glándulas, unas glándulas tubulo-espirales simples. Entonces, como habíamos visto en tejido conectivo, estas van a tener una porción secretora y van a tener un conducto que van a terminar a nivel de la superficie del piel en un poro sudoríparo, ¿no? Entonces, el epitelio que podemos evidenciar en los conductos de las glándulas sudoríparas es un ejemplo dentro de lo que vienen a ser los epitelios, y tiene un epitelio cúbico estratificado, ¿no? Eso es lo que vamos a ir evidenciando más que todo cuando vayamos nosotros a observar bajo la microscopía en las placas histológicas. Las glándulas sebáceas, otro componente que no debemos confundir con lo que viene a ser la hipodermis, que es el tejido celular subcutáneo o conformado por adipocitos, ¿no? Entonces verán que bajo la microscopía se ve más o menos de esta forma. Y vamos a ver que cerca a las glándulas sebáceas siempre vamos a encontrar folículos pilosos que van a ir desarrollándose. ¿Por qué? Porque los conductos de las glándulas sebáceas terminan en el tercio proximal o medio de lo que vienen a ser los folículos pilosos. Secretan una sustancia oleosa que conserva la flexibilidad de la piel. Entonces no necesitamos ningún tipo de crema, ¿no? Miren que nosotros tenemos una crema natural que está generada por las glándulas sebáceas. Con excepción de las palmas de las plantas y palmas de las manos, estas van a abundar en la cara, en el cuero cabelludo y en la frente con mayor predominancia. Entonces, a nivel de lo que viene a ser palmas de las manos, plantas de los pies, jamás vamos a evidenciar folículos pilosos ni glándulas sebáceas. Los conductos de las glándulas sebáceas se abren al tercio superior del conducto folicular. Los lóbulos son grupos vecinos que se abren a los conductos cortos, que también son únicos, ¿no? Entonces, miren bajo la microscopía, cuando nosotros veamos este conglomerado del componente celular, que sería la región donde se genera esta sustancia oleosa de lo que vienen a ser las glándulas sebáceas, va a ir a estructurar una imagen a manera de panal de abejas, que es lo que nos va a permitir diferenciar estas glándulas en el tejido conectivo denso y celular que conforma la dermis reticular de la piel. ¿Okay? Por último, vamos a ver a lo que son las uñas. Nosotros, dentro de lo que viene a ser la piel, también en los dedos, vamos a encontrar a las uñas, que también van a estar conformadas por una epidermis y una dermis, ¿sí? Las uñas representan las células epiteliales queratinizadas dispuestas en placas de queratina dura. Forman la placa de una uña situada en la epidermis y se conoce como lecho unguial. Entonces, este lecho unguial es lo que inmediatamente se encuentra por debajo de la uña y es lo que tiende a sangrar. Cuando vengan a los centros de salud, ustedes están yendo, van a hacer la extracción de uñeros y en muchas ocasiones se saca la totalidad de la uña.
Entonces, cuando se saca la uña, inmediatamente nosotros vamos a poder observar el lecho unguial. Ahora, el lecho unguial está conformado por dos estratos básicos, el estrato basal germinativo y el estrato espinoso, ¿sí? El resto de la uña como tal, lo que podemos palpar, va a estar conformado básicamente ya por queratinocitos, ¿sí? Va a estar conformado por células que tienen la queratina dura y van a estructurar la uña. Pero miren, esta uña no desarrolla como desarrollaban desde lo profundo a lo superficial. En la parte profunda, ¿sí? La parte profunda, como se ve aquí en el esqueleto que está extraído de los Paulina, vamos a ver nosotros la raíz o la matriz que va a generar el desarrollo de la uña. No se olviden que la uña crece desde lo profundo hacia lo superficial, desde la parte posterior hacia anterior el crecimiento de la uña. Entonces, desde esta parte, desde la parte de la matriz, es donde empieza a desarrollar Entonces la uña va creciendo desde lo profundo, diríamos desde la parte proximal de la falange distal del dedo hacia la parte anterior. Entonces no es que se va a ir a desarrollar, como habíamos visto en la parte del epidermis, a través de las células del estrato basal germinativo. ¿Sí? Esta tiene su propia raíz, sus propias células en la parte posterior que van a ir reemplazando en caso de que se haya perdido la uña para que se vaya regenerando este componente, ¿sí? Entonces se van a ir desarrollando, como vemos ahí, a partir de la matriz de la uña. La matriz de la uña está en una región de la uña que se halla por debajo del pliegue proximal de la uña, donde salen los famosos garitos, ¿no? Entonces esa parte le vamos a conocer como eponiquio, ¿sí? Y en la parte ya inferior, por debajo de la uña, en la parte más distal del dedo, vamos a conocer al hiponiquio. ¿Y por qué es importante identificar o diferenciar estos dos componentes? Porque en el hiponiquio, que está en la parte superior de la uña, posterior a la uña, vamos a encontrar nosotros piel delgada. Y en la parte inferior, en el hiponiquio, que es ya la parte inferior que se va a ir a dirigir a la palma de la mano, vamos a encontrar piel gruesa. Entonces los componentes, tanto de epidermis como de dermis, van a variar, ¿sí? Es por eso que es importante que identifiquen dónde está el eponiquio y dónde está el hiponiquio. ¿No? Y en las capas más profundas, cuando veamos tal vez esta placa en el laboratorio, vamos a identificar, ¿no?, la falange distal del hueso en la parte media, digamos, del tejido, por debajo de lo que viene a ser la dermis. No vamos a encontrar mucho tejido adiposo en la parte superficial y vamos a observar directamente lo que viene a ser el hueso. Ya en la parte inferior sí vamos a ir a evidenciar más que todo tejido adiposo, tejido conectivo y obviamente ya lo que corresponde a la dermis y a la epidermis propio de lo que viene a ser la piel gruesa. Ya para ir terminando, vamos a ver lo que corresponde a los receptores sensoriales. Habíamos hablado de los corpúsculos de Meissner, que están relacionados con la discriminación táctil, ¿no? Y son terminaciones encapsuladas que se los ve de esa manera dentro de la dermis papilar. Vamos a ver a los corpúsculos de Walter-Pacini, que van a estar relacionados con la presión y nos van a transmitir el tacto y la vibración. Van a tener un centro terminal nervioso no mielinizado. Entonces, como pueden observar ustedes aquí en el esquema, esta parte central, que es la que va a estar en contacto íntimo con estas terminaciones nerviosas del corpúsculo de Walter-Pacini, son fibras nerviosas que no están mielinizadas. Una vez que salen ya de este conglomerado de corpúsculo de Walter-Pacini, sí se transmite ya al sistema nervioso central por fibras mielínicas a lo que viene a ser en primera instancia médula espinal, después para ir a las regiones centrales del cerebro. Y ahí está, ¿no? Esto es un esquemita que también les voy a pasar para que puedan ustedes en alguna manera tal vez esquematizar en el examen en relación a los corpúsculos o terminaciones nerviosas. Van a ver en muchas situaciones lo que vienen a ser las correlaciones clínicas, ¿no? Entonces,
En relación a las correlaciones clínicas, me gustaría que revisen esto de lo que viene a ser el melanoma. Y dentro de lo que viene a ser el melanoma, hay una regla del ABCD, ¿sí? Entonces, normalmente, como ustedes conocen, los lunares tienen un área bastante delimitada, es muy circunferencial, tiene una coloración característica en relación a los melanocitos, que están conformados más por estos componentes, y no genera esta apariencia como ustedes están viendo en la imagen, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el ABCD, entonces se puede ver que cuando un lunar se está vamos a ver que cuando un lunar se está magnetizando, lo primero que vamos a evidenciar en esto es la asimetría de los bordes, ¿no? Miren, ya no tienen unos contornos regulares, los contornos evidencian una asimetría, los contornos se vuelven bastante irregulares, y algo que también llama la atención es el color. Miren, los lunares normalmente tienen una coloración uniforme, pero como pueden evidenciar en la imagen, hay zonas ya medio rojizas en la parte central de estos lunares. Entonces, otra variante que podemos encontrar dentro de lo que viene a ser los lunares cuando estos están empezando a magnetizarse. Y aquí era donde venía la pregunta también de examen, ¿no? ¿Cuánto es el diámetro de la lesión en relación a los lunares para considerar a estos como lunares malignos? Entonces, miren, cuando miden más de 6 milímetros, son más propensos estos lunares a desarrollar cáncer, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos irregularidad, cambio de color, cambio de forma en relación a los lunares, y más que todo veamos un diámetro superior a 6 milímetros, ya estaríamos sospechando de un cáncer que se estaría generando en los lunares, ¿sí? Esto obviamente se tiene que hacer un diagnóstico temprano, se hace una pequeña biopsia de la lesión con mucho cuidado y se manda a analizar al laboratorio. Entonces ahí es donde van a poder ustedes, o bueno, donde el patólogo va a poder evidenciar que estas células ya están generando una alteración en su estructura y están empezando a desarrollar un cáncer. Sí, como ven aquí en la imagen, y en el recuadrito, entonces hay una alteración estructural completa de lo que viene a ser el lunar, y eso es lo que nos reportan en lo que viene a ser el resultado de patología. Entonces, frente a un cáncer de piel, muy difícil muchas veces tocar, porque cuando nosotros hacemos una extracción, cuando se saca el lunar, muchas veces al momento de tocar el lunar, muchas de las células malignas, por alta vascularización que existe en el tejido conectivo, estas pueden migrar por el torrente sanguíneo a otros lugares e ir a ubicarse y generar una diseminación del cáncer, ¿no? Eso es lo que le dicen, el cáncer ya se ha enraizado. Entonces, muchas veces simplemente se hace una quimioterapia, una radioterapia, para poder ir un poquito aplacando lo que viene a ser este componente celular que se está malignizando, y posteriormente, si no se han evidenciado esos marcadores tumorales, si se ha evidenciado que no han migrado el componente celular maligno a otros tejidos de nuestro organismo, entonces recién la extirpación del lunar, ¿no? Pero eso se hace con mucho cuidado. Entonces, ¿se viste? Entonces, bueno, miren, estamos teniendo esos problemas con la batería. Les voy a pedir que revisen las correlaciones clínicas de los casos que están en el texto de Sos Paulina, además de algunos que se complementan y bueno, se repiten en el texto de la cátedra, ¿okay? Que van a ser muy probablemente preguntas de examen también. Okay, entonces ya con esto estaríamos terminando, hemos corrido un poquito, porque nos queda pendiente el hacer las listas. Por favor, les voy a rogar que las primeras